Gracias a Creative Mornings. ¿Me escuchan bien por allá? ¿Sí? El año pasado conocí a un niño que me sorprendió bastante, que me cambió bastante la manera de pensar sobre lo que hacíamos. Y era un niño que vivía en una zona rural, en Cajamarca. Por mi trabajo yo tengo que ir a distintas zonas del país a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, en nuestro país. Y como deben saber o deben haber escuchado alguna vez, en zonas rurales, más o menos 1 de cada 10 niños aprende como debería estar aprendiendo. 1 de cada 10, y 9 de cada 10 no. Esto, ¿cómo lo ves? Llegas a un colegio que estás, no sé, a 3.800 metros de altura. Son 8 niños o 10 niños en un colegio de todos los grados y solamente uno está en el nivel que debería estar. Y te puedes encontrar un niño de sexto de primaria que debería haber aprendido a leer y escribir hace 4 años, pero no lo sabe. Y esas son cifras, estadísticas, ¿no? Y cada vez que me toca ir a alguna de estas zonas, las tengo en mente, pero siempre espero a conocer a los estudiantes finalmente, a ver qué potencial tenemos en todos los rincones del país. Y de todas las cosas que yo pensé que ese estudiante podía saber y no saber, hubo una que me sorprendió, que era que no sabía que era peruano. Era cajamarquino, ¿no? Él sabía que era cajamarquino, pero no sabía que era peruano, no tenía una noción clara de qué significaba eso. Y me hizo pensar mucho, porque eso no me lo esperaba. No hay una estadística que te dice cuántos niños saben que son peruanos y cuántos no, ¿no? Pero sí me hizo reflexionar desde el punto de vista de que me movilizó mucho de qué tan hondas pueden ser las manifestaciones del tema educativo en nuestro país, con cosas que no te esperas. Y me hizo pensar en mí, y me hizo pensar en muchas de las personas que conozco, en mí mismo, y sobre esta forma de ver la vida de que todo el mundo viene a hacer algo, ¿no? Y puede encontrar esa cosa que tenías que hacer, tratando de hacer una combinación entre lo que puedes hacer y lo que amas hacer. Muchos de nosotros debemos haber escuchado eso, ¿no? Y para cada persona seguramente hay uno o varios propósitos, pero también hay otras cosas que no son lo que venías a hacer, y seguramente ahí muchos de nosotros hemos pasado, estamos o no quisiéramos estar haciendo cosas que no nos gusta o que no queremos hacer, ¿no? O sin una motivación. Y sé que muchos niños están en muchas partes del país, afortunadamente con muchas flechas de a dónde dirigirse y finalmente de qué elegir, de qué hacer, ¿no? Tienen muchas elecciones enfrente suyo. Pero cuando conocí a este niño de Cajamarca, pensé en muchas personas que conozco y pensé si muchas tienen ahí listo su propósito, pueden realizarlo, pueden cumplir sus sueños y eligen. Es una elección personal, ¿no? Hay algunos que no eligen su propósito. Pero este niño de Cajamarca, para mí, claro, si no sabía que era peruano, y de hecho cuando pregunté, ya, ¿y qué quisieras hacer en el futuro? ¿Cómo? En general, no era un niño de quinto de primaria. Tenía, no sé si quizás sea difícil para nosotros imaginarnos esto, pero literalmente tenía una sola cosa en la cabeza de qué podía hacer. Una sola opción en su cabeza, que era ser operador de maquinaria pesada. Esto porque la gente a su alrededor, esa es una de las principales ocupaciones que hay en esa zona. Pero lo que más me llamaba la atención era que en su cabecita no tenía otras cosas en el radar, ni siquiera la existencia de otras cosas.
Entonces me preguntaba a muchos qué chances tenía ese niño frente a muchos otros de poder encontrar lo que él ha venido a hacer. Y ese problema es, creo que un problema que se puede resolver a través de la educación, ¿no? Normalmente se habla desde el punto de vista de que seamos un país más competitivo, que tengas una mejor chamba, que tengas un mejor salario, y eso viene, sí. Pero creo que algo mucho más poderoso para nosotros como país es que la gente tenga un sueño y que voluntariamente tenga la capacidad de elegirlo, ¿no? Muchos niños tienen sueños pero no tienen las vías para conseguirlos, otros tienen sueños y sí las tienen, y otros, quizás como ese niño de Cajamarca, no tenían el sueño que tenían que tener, sino tenían solamente una idea de un sueño, una sola idea. Y nosotros creemos en el poder de niños como él para poder cambiar el país. Nosotros creemos mucho en el liderazgo de los estudiantes. Y cuando vamos a trabajar a las comunidades donde estamos, un poco como que nuestra mentalidad no tenemos tiempo dentro de nuestra forma de trabajar para decir, oye, este grupo de niños la va a hacer y este no. No pensamos así. Pensamos, oye, todo el mundo la va a hacer, todo el mundo tiene que hacerla, todo el mundo tiene que llegar a sus sueños, y más bien entonces, ¿cómo hago para colaborar a que eso ocurra? A que cada uno de los niños de este país logre alcanzar sus sueños. En muchas aulas se toma una actitud distinta. Se toma una actitud de decir, oye, estos 3 son los que van a tener la chance de llegar a la universidad y por tanto me voy a concentrar en ellos. O estos 3 son los que realmente están en una situación de mucha necesidad frente a los otros 30 y por tanto me voy a concentrar en ellos. Los niños no se merecen eso. Cada niño se merece que le saquen lo mejor y que él a su vez o ella a su vez puedan sacar lo mejor de otros en el futuro a través de sus vidas. Nos pasó algo interesante cuando nosotros vimos esta problemática en el 2009, porque era un poco la respuesta, no la respuesta, sino la motivación a qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Estábamos en una, no sé si han escuchado hablar de un evento que se llama el CADE. Es como una conferencia anual y hay distintos tipos de CADE. Hay una en particular que fue donde ocurrió esto, que es el CADE universitario, que reúne como entre 650, 700 universitarios que están a punto de terminar su carrera, de todas las regiones del país, de más de 30 carreras, y dialogan sobre los retos del país, etc., ¿no? Tienen una experiencia de 3-4 días. Estuvimos ahí en el 2009, cuando esto todavía no existía. Y tuvimos la oportunidad de hablar a ese grupo de personas, comprometidas, talentosas, todo lo que quieras, ¿no? Y les hicimos la pregunta que muchos responden de manera positiva. Oye, ¿la educación es el mayor reto del país o no? Y las 600 y pico manos se levantaron para decir sí, la educación es el principal reto del país. Y muchos lo dicen, ¿no? Y la siguiente pregunta que les hicimos es, ok, ¿y quiénes van a trabajar a tiempo completo en esto? ¿Quiénes van a dedicar su vida a tratar de resolver este problema? Y quedaron 3 manos levantadas, de 600 y pico, que estaban levantadas cuando decían, sí, es importante, pero no, yo voy a ir por otro lado, ¿no? Y esto nos hizo pensar mucho porque dijimos, oye, ¿qué hacemos con eso, no? O sea, todo el mundo está de acuerdo con el reto, pero pocos quieren mojarse, ¿no? O sea, de verdad. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos que haya muchísima más gente que quiera levantar la mano y que quiera dedicar su vida a trabajar por esto, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que realmente eso sea sostenible y pegue en el tiempo? Y que de acá a unos años podamos ver a muchísima más gente que antes no hubiese trabajado en educación y ahora sí. Entonces decidimos que lo que íbamos a hacer en Enseña Perú era traer talento al sistema educativo. Porque para resolver ese tema de que les hablé del niño en Cajamarca y de las zonas rurales, necesitas gente y más gente, porque hay un montón de gente trabajando, pero necesitas más gente, más diversa, de distintos lugares, con distintas miradas, en todos los sectores del sistema. Necesitas gente desde el sector privado que se involucre mucho más pensando en la educación, desde el sector público, a nivel nacional, a nivel regional, desde proyectos sociales, desde cooperación internacional. Necesitas una masa crítica de gente muy diversa, lo más diversa que puedas, porque el desafío es diverso y nuestro país es diverso, para poder seguir construyendo la chance de que podamos darle la vuelta a esto. Y entonces, evidentemente dijimos, tenemos que hacerlo de una manera
distinta, ¿no? Porque si dices traer talento al sistema, bueno, hay muchas maneras de hacer eso, ¿no? Nosotros queríamos gente que se comprometiera para toda la vida. O sea, gente que dijera, ya, yo soy, no sé, administrador, tengo tales planes, voy a trabajar en tal lugar, y que de pronto todo cambia y dice, mi trayectoria de vida va a cambiar y yo voy a dedicar mi vida a esto. Y si podemos hacer que muchas más personas hagan eso, entonces estamos haciendo un aporte que queda de gente comprometida. Y esto es lo que hacemos todos los años. Quiero hacerles, antes de esto, que mentalmente se pongan en la situación que ponemos a los profesionales que reclutamos. Ahora les voy a explicar exactamente cómo lo hacemos, pero todo el mundo trabaja acá en Lima. En su día a día o manejan carro o suben al bus o manejan bicicleta, llegan a su casa, caminan por las calles, caminan por un centro comercial o lo que fuese. Todo eso es cierto, ¿verdad? En el día a día. Quiero que se imaginen por 10 segundos solamente qué pasaría si yo les digo que a partir de marzo ya no van a caminar por el mall, ya no van a caminar por la calle de acá, ya no van a ir a sus trabajos, sino van a estar parados a 3.800 metros de altura en un colegio público, en la cima de la montaña, en Cajamarca. Y ese va a ser su lugar de trabajo durante los próximos 2 años, a partir de marzo, el marzo que viene. Imagínense por solamente 10 segundos qué pensarían, qué sienten, si es que esa es la circunstancia de vida que van a vivir. A partir de marzo en un colegio público, en una zona rural. 2 años. ¿Qué pensarían? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué necesitarían? Y olvídense de todo esto. Y de ahí, después de 2 años, siguen su camino. Eso es un poco lo que hacemos en Enseña Perú. De un lado tenemos talento profesional, como ustedes, tal cual, de todas las carreras, de todas las regiones del país. Y de otro lado tenemos organizaciones que ya trabajan por la educación del país, el ministerio, empresas, etc. Y en el medio ponemos a la escuela pública como un lugar en donde pueden ocurrir cosas mágicas para una serie de personas en todo el país. Hay 90.000 escuelas en este país. Y todos los años lo que hacemos es nos jalamos a una parte de ese talento para que entre a la escuela pública durante 2 años. Tal cual como se los dije, 2 años en una escuela pública. Hacemos todas las coordinaciones del caso, etc., ¿no? Y durante esos 2 años, ellos potencian su liderazgo, aprenden de educación desde la cancha y impactan en vidas. Esas son las 3 cosas que nosotros decimos va a ocurrir. Si tú vas a ese lugar a través de Enseña Perú, entras a un programa de liderazgo de 2 años, donde parte de tu reto es, te vas a la escuela, buscas compenetrarte, conocer qué es lo que está ocurriendo de verdad, que nadie te cuente el cuento, y nosotros te vamos a entrenar para que puedas tener impacto. Y luego, después de esos 2 años, cada uno de estos profesionales que nosotros nos reclutamos siguen su camino, pero ya con esta experiencia que los moviliza muchísimo a todos. Y muchos de ellos, por ejemplo, están en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Inclusión Social, otros se han metido al gobierno regional, a empresas, etcétera, ¿no? Pero ya con esta experiencia de vida. ¿Y qué es lo que ocurre? 9 de cada 10 de las personas que pasan por esto realmente cambian su decisión de vida de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Un ejemplo, un administrador, un ingeniero de una universidad, se mete por los 2 años, se va a Arequipa, pasa sus 2 años, tiene una experiencia tremendamente potente para su vida. Y después, en vez de seguir la misma línea de carrera que tenía, decide cambiarse y decide meterse a algo más relacionado con la educación. Este es un ejemplo real, por ejemplo, de un pata que fue reclutado por el ministro después de que terminó su experiencia de 2 años en Ventanilla. Y ahora está colaborando con una política nacional súper importante, pero con una experiencia ya de base de conocer qué es lo que necesitan los colegios y de ponerle cara al reto, ¿no? Esto es un poco lo que nosotros queríamos lograr. Y me encantaría mostrarles con un pequeño video
por qué es finalmente que se quedan. ¿Ya? No sé si me pueden ayudar con el... Yo enseño en el colegio Luisa Strain de Pachacútec. Cuando yo llegué al colegio muchos chicos no leían. Y no solamente no leían, sino que no estaban acostumbrados a acercarse, ni siquiera a un libro como para poder explorarlo de forma curiosa. Cuando tú le decías, ¿sabes qué lees esa lectura? Decían, ay, otra vez leer, ay, no. Y ponían un tipo de expresión que era hasta incluso doloroso, ¿me entiendes? Porque es como decir, pucha, todo lo que a mí me gusta, a ti no te gusta. Yo enseño en tercer y cuarto grado de primaria, es un aula multigrado, todos los cursos realmente, desde educación física hasta matemática. Creo que el tema de lectoescritura ha sido algo bastante fuerte en la escuela. Algunos no entendían el significado de muchas palabras para el grado en el que estaban. Fue algo de verdad muy chocante. Yo decía siempre, si no te gusta lo que estás leyendo, déjalo. El problema no eres tú, el problema es el libro. Dentro de todo el trabajo de planificación que hago de mis clases, la mayor cantidad de tiempo, que posiblemente sea más del 50%, es buscando lecturas para mis alumnos. En el aula tenemos, por ejemplo, un espacio que es de mi lectura favorita, en el cual los niños todos los días leen algo. Además de eso tenemos la palabra del día, identifica alguna palabra que no conozcan y esa palabra se trabaja todo el día. Quizás hay libros que les falta dibujos, pero los podemos dibujar y los podemos complementar. Entonces eso hace que los niños también sean partícipes de su aprendizaje. Creo que la literatura, la lectura y la escritura pueden cambiarte y desarrollarte como persona. Como individuo pueden ayudarte a expresarte mucho mejor. A sacar cosas dentro de ti, a conocerte mucho más, a explorar lo que eres. Los ensayos los entregaron los chicos, revisé las últimas versiones y me di cuenta que el texto de Kevin era muy bueno. Al día siguiente en clase lo leí para todos sus compañeros. Y sus compañeros, cuando yo acabé de leer el texto, aplaudieron. Y luego de unos días la idea era el ensayo, compartirlo con la gente de la comunidad. Y Angie decidió leer el texto de Kevin en el mercado, ¿no? Cuando acabó de leer el texto de Kevin, leyó este último párrafo, que es el que más me gusta. El tipo de la radio, el señor de la radio, comentó el texto y habló acerca de que bien, ¿no? Que un chico, que un adolescente pueda pensar de esa forma y luchar a contracorriente de lo que otras personas pueden decirle. Kevin, lo que es comunicación, literatura, se aburría. Le gustan más los números, pero le ha dado por escribir. Hay cosas que me ha hecho leerlo que me sorprenden porque lo siento centrado, ¿no? Maduro en sus ideas, en sus pensamientos, y siento que eso es influencia de parte, en este caso, del profesor Miguel Ángel. Ronnie, cuando empezó el año escolar, era un niño más del aula. Sin embargo, cuando les pedí que respondieran unas preguntas de un video que justamente habíamos visto, al ver su cuaderno y no se entendía lo que decía. Cuando le pregunté qué es lo que dice ahí, él se puso a llorar en ese momento, agachó la mirada y para mí fue wow. Estoy ante el caso de un niño que está en tercer grado de primaria, que tiene 11 años y que no está tal vez como los demás niños. Yo empecé a leer el abecedario y lo hice como unas 5 veces hasta que él empezó a hacerlo también. Creo que el hecho de que rompiera él este miedo que tenía a las letras fue un buen inicio. Se fue soltando, fue agarrando mucho más confianza y seguridad en sí mismo. Su primera oración, yo recuerdo que fue: Pepe olía la lila. Ahora me dice, mamá, me voy, que mi profesora me va a estar esperando,
ella me enseña. Él no quiere perder nada, ahorita se va. Yo me siento feliz y contenta que mi hijo está aprendiendo ya. Es complicado que haya una equidad de habilidades y de conocimientos y de capacidades en todos los chicos, porque las brechas son muy grandes a veces. Independientemente del hecho de dar las clases, el hecho de que tú puedas demostrar con tu modelo, como persona y con tu trabajo, que es importante lo que estás haciendo, y que esa persona quiera tomarlo y hacerlo en el futuro, ya es muy significativo. Esta experiencia de ser parte de Enseña Perú hace que diariamente en la escuela no solamente los niños aprenden de lo que tú les quieras enseñar, sino tú también aprendes de ellos mucho, sobre valores, sobre unidad. Y la educación tiene eso, transformar la vida de personas, más allá de solamente conocimientos. Solamente para cerrar y para pasar a la parte de las preguntas, porque me encantaría que conversemos quizás algo si tienen algunas dudas. Este es un ejemplo doble, ¿no? de un niño un joven, como les decía, que tiene una potencialidad en un lado y descubre una potencialidad en otro, en Kevin, y del caso que les hablaba, el niño de la libertad, de hecho, como Ronnie, que de hecho la historia se complementa más todavía porque a él estaban a punto ya de sacarlo del colegio para siempre. Y eso es una realidad que ocurre en el país. Porque, no sé si escucharon, está en tercero de primaria, pero tiene 11 años. Ha repetido 3 veces. Y su mamá, su papá falleció, su mamá ya estaba a punto, este año lo sacaba del colegio ya para siempre. Y creo que eso ocurre en muchas partes del país porque no termina viendo, no termina ocurriendo lo que tú como padre esperas con tu hijo, ¿no? Si ves que pasan, no sé, 6 años y todavía no sabe leer y escribir, lo que conversamos con la señora decía, oye, yo creo que no sabe aprender, yo creo que no da, ¿no? Entonces ya cuando tu papá comienza a pensar eso de ti como hijo, ya pucha, imagínate, ¿no? Entonces, que él en 5 o 6 meses dé el progreso que no había dado en 4 o 5 años, hace no solamente un cambio para él, sino un cambio para su papá, o para su mamá en este caso, ¿no? Y evidentemente para poder hacer eso tenemos que entrenar a estos profesionales de manera muy rigurosa para que sepan cómo hacerlo, ¿no? Que es parte un poco de lo que hacemos. Y solamente para terminar y pasar, estos son un poco los números que hemos tenido. Cuando comenzamos en el 2009 muchas personas nos dijeron que nadie iba a querer hacer esto. Y creo que, bueno, tratamos de trabajar muy duro y de hacer que sea un reto atractivo para la gente. Y en los primeros 5 años de Enseña Perú hemos tenido 12.000 postulaciones de todas las regiones del país, de las cuales hemos seleccionado aproximadamente a 230 profesionales para que vayan a estas 5 regiones, ¿no? Y este ha sido un poco nuestro crecimiento. Comenzamos en Lima y Callao, luego nos expandimos a La Libertad, luego nos expandimos a Cajamarca, este año a La Libertad, el próximo año nos vamos a Junín, y probablemente en un par de años estemos en la selva. Es un poco nuestra visión, porque como el país es tan diverso, realmente ahí hay realidades que todavía no conocemos y no basta con conocer Cajamarca o Junín para saber qué es lo que ocurre con los estudiantes en la selva. Una realidad muy distinta. Y siendo humildes, no podemos decir que lo conocemos. Solamente lo vamos a conocer cuando algunos de los profesionales estén ahí parados en esos colegios a partir de marzo. Y lo último es esto, ¿no? Creo que a través de contar la historia, por eso aprecio mucho la oportunidad que nos dan siempre de estar en espacios como este, a través de contar la historia pasamos de ser 6 personas que estamos en el techo de la Cayetano, que está acá, nos donaron un cuarto como de 2x2, así, y así comenzamos, y después de 5 años somos más de 300 profesionales que hemos pasado por algún tipo de experiencia movilizadora, sea por el programa de liderazgo o trabajando en el staff de Enseña Perú. Eso sin contar a la gente que nos apoya, ¿no? Y creo que las 2 creencias que nos guían son estas, ¿no? El tema que les decía de
creer en el otro cada minuto del tiempo que estás, no darte el lujo de decir, oye, esta mamá con ella no voy a trabajar, o este profesor con él no voy a trabajar, o este niño con él no voy a trabajar, sino hay que creer realmente en el potencial de todos. Y esto, ¿no? La circunstancia de vida. Nadie cuando nace sabe exactamente qué circunstancia le va a tocar, y nadie que salga en una circunstancia favorecida ni menos favorecida merece que se le juzgue por eso. Lo que sí es cierto es que si crees en el otro, crees que el pata que tiene las mejores circunstancias de vida puede aportar tanto como el que no las tuvo, y que pueden llegar a cumplir sus sueños. Y siempre decimos, ¿no? Lo que te toca vivir es, no sé si han escuchado esa expresión, ¿no? Lo que te tocó vivir alguna vez, no sé si son momentos increíbles o momentos difíciles, pero a veces, yo lo he escuchado muy recientemente, me lo dijeron, te está tocando vivir esto por alguna razón, ¿no? Y nosotros intentamos que para estos profesionales les toque vivir esto, de tal manera que su circunstancia de vida cambie de tal modo que digan, ya, yo me quedo para toda la vida en esto, ¿no? Así que eso es un poco la idea a grandes rasgos de Enseña Perú. Gracias por el tiempo.